Evangelio de junio 12, 2017 del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que sufren, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos vamos a quedar únicamente con el Evangelio este lunes de tiempo ordinario de la 10ª semana. El padre Tomás Hopko presenta el Evangelio de Mateo como la nueva Torá. No es el único, por cierto. Y hay una serie de paralelismos entre el Pentateuco, los 5 libros, y la forma en que el evangelista Mateo quiso hacer su evangelio. En el Evangelio de Mateo también hay 5 partes. Y en esta parte del discurso de la montaña, recordemos que el Evangelio de Mateo está escrito por un judío para los judíos, de forma tal que no tenía que explicar situaciones de características, de costumbres, como hacen el Evangelio de Marcos y particularmente el de Lucas, de los helénicos, sino que simplemente podía, y de hecho toma, una serie de datos duros del inconsciente semita. Nos habla en muchas figuras que muchas veces no alcanzamos a entender por falta de estudio, sobre todo de las costumbres semitas. Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Jesús es el nuevo Moisés, desde la perspectiva cosmológica de Mateo, es el nuevo profeta anunciado por Moisés. Pero resulta ser que Jesús es más que un profeta, porque así como al final de el Pentateuco se le atribuye el escrito a Moisés diciendo de parte de Dios: suscitaré un profeta como tú en medio de tu pueblo, pondré mis palabras en su boca. Y luego dice unas palabras misteriosas: al que no lo escuche le pediré cuentas como si me hubiera escuchado a mí. Misteriosas porque con ningún otro profeta, con ningún otro hombre. Y esa es precisamente la escena en donde Mateo inserta a Jesús. Sube al monte, como Moisés. Pero mientras que Moisés espera a recibir la ley, Jesús se sienta. Se sienta en la cátedra porque Él es Dios. Es una imagen fortísima de Dios. Él se sienta a enseñar y comienza a dar la nueva ley. Precisamente las tablas de la ley, pero de la ley nueva. Dichosos los pobres de espíritu. Que particularmente este evangelio no nos gusta explicarlo a la gran mayoría, porque realmente se notan las exigencias de Dios. Y entonces cuando hablamos de los pobres de espíritu decimos, sí, no importa, podemos ser muy ricos, vivir muy bien, pero con que nuestro espíritu sea pobre, al fin y al cabo, ¿quién va a ver el espíritu? Y no. Dichosos los pobres de espíritu, de ellos es el reino, comienza diciendo. ¿Quién es un hombre pobre o una mujer pobre de espíritu? Es aquel que reconoce que todo lo que tiene y él mismo le pertenece a un rey que es mucho más soberano que cualquier rey de la tierra.
porque es Dios mismo. Una persona así, ¿cómo se va a atrever a negarle la voluntad a su rey? Por eso el que es pobre de espíritu se levanta temprano y, como dice el Salmo, como están los ojos de las esclavas fijos en las manos de su señora, están mis ojos fijos en ti, Señor, para ver qué es lo que quieres y correr a hacerlo. ¿Cuántos de nosotros, y particularmente consagrados, pensamos que actuamos en Christi Capiti, es decir, somos la cabeza, somos Cristo mismo y podemos hacer lo que nos dé la gana? No somos igual a Cristo. Somos siervos nada más, y para el caso siervos inútiles, pero muy soberbios. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Y uno podría decir, Señor, pero a mí no me gusta llorar. Si nosotros permitiéramos que Dios impusiera en nosotros el corazón de Cristo y pudiéramos ver las injusticias que se suceden alrededor nuestro, claro que pasaríamos la vida llorando y clamando a Dios, y de ahí se suscitan otros. Pero si nosotros cerramos nuestro corazón y no nos interesa a nadie, entonces nadie tiene que llorar, pero nos volvemos egoístas. Los que sufren, ¿por qué? Heredarán la tierra. Vuelvo a decir, podemos cerrar el corazón y la mente y excluir de nuestra vida a todos aquellos que sufran. No porque vamos a visitar enfermos, porque vamos a visitar presos, me deprime, me siento mal. Pero es que ir a visitarlos es ir a cargar un poco su cruz, cargar la cruz con ellos, y eso es difícil, muy difícil. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Qué interesante esta parte, hambre y sed de justicia. Claro, viendo las cosas tan injustas, tan terribles, el abuso de nuestra libertad, ¿cómo no vamos a querer que haga justicia a Dios? Dichosos los misericordiosos, obtendrán misericordia. Nos gusta que nos regalen cosas, nos gusta que nos perdonen. Nos encanta ir a confesar los pecados, quizá. Y qué difícil es que nosotros perdonemos a alguien que nos ha ofendido. Perdonemos una deuda, perdonemos algo que nos han quitado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Perdonar para ser perdonados. Dichosos los limpios de corazón, que verán a Dios. ¿Cómo limpiamos nuestro corazón, hermanos? No podemos nosotros. Tiene que ser el Espíritu Santo el que nos conduzca para limpiarnos el corazón, el Espíritu Santo. Los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. No es fácil. Tenemos hasta un dicho muy español y mexicano. El que mete paz saca más, ¿va? Es decir, saca más problemas para él. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios por todas las personas que en un momento dado trabajan o trabajamos por la paz de los demás. Eso es lo que tenemos que hacer, porque además este es el itinerario que tenemos que vivir si queremos llegar al cielo. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. ¿Qué va a suceder, queridos hermanos, cuando nosotros comenzamos a seguir a Cristo? No nos vamos a meter en problemas con los demás. No van a venir aquellos que siguen al demonio, aquellos que siguen su egoísmo, a encararnos, echarnos en cara que estamos metiendo, salvando a otros, queriendo defender situaciones. Claro que vas a ser incómodo para muchos. Su premio será grande en los cielos. Queridos hermanos, esforcémonos y leamos constantemente. Les comento, entre los hermanos ortodoxos, particularmente con los antioquenos, este último pedacito del Evangelio se recita siempre antes de recibir los sagrados misterios. Este pedacito del Evangelio de las Beatitudes, que nos recuerdan constantemente el trabajo y la misión a la que estamos llamados a hacer. Oremos unos por otros para que Dios nos permita vivir en esta nueva ley que nos exige. Dios les bendiga, hermanos.